En este vídeo vamos a ver la solución a la actividad 0114. Antes de nada es necesario hablar un poquito sobre Responsibility Driving Design. Responsibility Driving Design es un principio utilizado a la hora de programar aplicaciones que expresa la idea de que cada clase debe ser la responsable de manejar sus propios datos. En muchas ocasiones vamos a necesitar añadir funcionalidades a nuestro programa y es entonces cuando tenemos que preguntarnos en qué clase debemos añadir el método que consigue implementar la nueva funcionalidad. Siguiendo el principio de Responsibility Driving Design, la respuesta es que la clase que es responsable de almacenar un dato es también la responsable de manipularlo. En general, cuanto mejor apliquemos este principio, menor será el grado de acoplamiento entre las clases. Y cuanto menor sea el grado de acoplamiento, más fácil nos va a resultar hacer una modificación a nuestro programa en el futuro. Si nos fijamos en la clase Game y echamos un vistazo al método printLocationInfo, vemos que la clase Game conoce que los objetos de tipo Room contienen una descripción y una cadena conteniendo las salidas disponibles. Como conoce esos datos, lo que hace es hacer dos invocaciones a un par de métodos que nos obtienen dichos datos. ¿Cuál es el problema del enfoque actual? El problema es que si decidimos hacer cambios en la clase Room, para por ejemplo añadir ítems en las localizaciones, o añadir personajes, o añadir monstruos, todo lo que añadamos debería aparecer en la descripción de la habitación. Es decir, cuando entramos en una habitación se ejecuta el método printLocationInfo y actualmente solo salen la descripción de la habitación y las salidas disponibles. Pero si añadimos, por ejemplo, monstruos, también deberían de aparecer esos monstruos. Por supuesto, necesitaríamos cambiar la clase Room para que contuviera esos monstruos, o esos personajes, o esos ítems, pero una vez añadidos esos monstruos en la clase Room, tendríamos que ir a la clase Game y cambiar nuestro método printLocationInfo para, por ejemplo, hacer un systemout println print current room y invocar el método getMonster, por ejemplo, en caso de que lo hubiéramos codificado dentro de la clase room. Hay que recordar que nuestro objetivo a la hora de programar siempre es reducir el acoplamiento al máximo, de forma que si hacemos cambios en la clase room no nos veamos obligados también a hacerlos en la clase game, que es justo lo que está pasando ahora mismo. Por tanto, siguiendo el principio de Responsibility Driving Design, dado que la clase Room va a ser la clase donde se almacenen los datos referidos a una localización, también debe de ser la clase donde se cree la descripción general de esa habitación, incluyendo su descripción, incluyendo sus salidas y en el futuro, si es preciso, incluyendo los monstruos que tenga esa localización, los personajes, los ítems, etc. Para ello, lo que vamos a hacer es, en la clase Room, vamos a añadir al final del todo el método que nos piden. Voy a copiar y pegar la cabecera. Invoco edit autolayout para que el indentado del código sea correcto. Y ahora lo que tengo que construir es el interior de este método. ¿Qué va a contener este método? Bueno, pues de momento lo único que debe contener es el código necesario para que retorne una cadena conteniendo todos los datos de los que disponemos actualmente de una localización, es decir, su descripción y sus salidas. Por tanto, yo directamente puedo poner una sentencia return Fijaros que utilizo
directamente el atributo description, a pesar de tener un método denominado getDescription, pero dado que estoy en la clase room, yo no tengo problemas en acceder al atributo description. Y fijaros también como aquí sí utilizo una invocación al método getExitString. ¿Por qué hago esa invocación? Porque lo que menos quiero es que en este método getLongDescription tener que poner el código necesario para generar lo que me genera ya este método. Es decir, sería una cosa muy poco idónea repetir este código dentro del método getLongDescription. Como hemos visto, la repetición de código siempre conduce a malos diseños. Por tanto, utilizamos el atributo directamente en el caso de la descripción y el método getExitString en caso de obtener las salidas. Una vez que hemos cambiado esto, compilamos, no hay errores. Lo que vamos a hacer ahora en la clase game, en el método printLocationInfo, ya no necesitamos este par de líneas, sino que solo necesitamos un systemout.println y sobre la habitación en la que nos encontramos ahora mismo vamos a invocar el método getLongDescription, el cual nos va a devolver una cadena que será, gracias a esta línea, impresa por pantalla. Compilamos, no hay errores. Fijaros que lo que ahora llamamos la descripción larga de una localización incluye la cadena conteniendo la descripción y la información sobre las salidas. Y en el futuro podemos hacer que incluya cualquier otra cosa relativa a la localización. Pero lo bueno es que ya solo tendremos que cambiar únicamente este método, el método de la clase room. Y en la clase game, esta línea no la tendremos que tocar, ni en general este método. Ahora tenemos que probar que funciona. Cerramos las clases, compilamos, creamos un objeto de la clase game, invocamos el método play, vamos hacia el sur y efectivamente comprobamos como cada vez que entramos en una localización se nos muestra la descripción de la misma y las distintas salidas disponibles. Por tanto, lo único que nos queda ya es hacer un commit. Si hacemos un git status, git nos dice que las clases game y la clase room han sido modificadas, las añadimos al área de preparados y finalmente hacemos el commit con el mensaje correcto. Y ahí tenemos nuestro historial de commits. Con esto el ejercicio 114 estaría terminado.